Bueno, muy buenas tardes. Gracias a todos por venir a este nuevo seminario internacional de la Cátedra Alexis de Tocqueville. Y en nombre de la Universidad Adolfo Ibáñez, quiero darles la cordial bienvenida a este seminario que hemos organizado al alero de esta cátedra que dirige el destacado profesor Óscar Godoy. Junto con saludar a los académicos, a los alumnos, quisiera saludar muy especialmente a nuestros invitados. El año 2015, la Universidad Adolfo Ibáñez inauguró 4 cátedras que buscan reflexionar y difundir el pensamiento de 4 pensadores seminales: Edmund Burke, Adam Smith, Friedrich Hayek y Alexis de Tocqueville, que dirige el profesor Godoy. Estas cátedras y el pensamiento de los autores que las inspiran son consustanciales a las ideas y valores contenidos en la misión de nuestra universidad, que son fomentar el pensamiento crítico de nuestros estudiantes y entregarles una educación basada en la libertad y en la responsabilidad individual que les permita desarrollar la totalidad de su potencial intelectual y humano. En esa misma línea, estas cátedras conversan muy bien con la formación en artes liberales de la Universidad Adolfo Ibáñez y que es eje medular, es decir, es obligatorio, en la formación de todos nuestros estudiantes, sean de ingeniería comercial, de derecho, de psicología, de periodismo o de diseño. Todos ellos están obligados a tener una formación en humanidades o artes liberales bastante intensa. Y esto porque creemos que más allá de la técnica, que por supuesto que es importante, la técnica propia de cada disciplina, que duda cabe, esta combinación permite tener mejores profesionales y mejores ciudadanos. A la luz del pensamiento de Tocqueville, este seminario nos invita a reflexionar sobre igualdad y democracia. Sin duda un tema extremadamente vigente y relevante en el debate actual y sobre el cual Tocqueville nos entrega varias claves muy potentes. El tema se inscribe, sobra decirlo, en esta tensión permanente que Tocqueville identifica entre igualdad y libertad. El gusto que los ciudadanos sienten por la libertad y la igualdad, por cierto, más allá de la igualdad ante la ley, son cosas bien distintas, nos dice el autor, son más bien cosas desiguales. Si los pueblos democráticos, agrega Tocqueville, tienen un gusto natural por la libertad, bueno, abandonados a sí mismos, la buscan, la quieren y ven con dolor que se les aleje de ellas. Por la igualdad tiene una pasión ardiente, insaciable, eterna e invencible. ¿Por qué? Porque, como recuerda Tocqueville, los males que algunas veces la libertad causa tienen el defecto o la virtud que se perciben de inmediato, mientras que los males que la igualdad extrema provoca se manifiestan poco a poco. Ahí está la simetría. Los ciudadanos quieren la igualdad en la libertad, dice Tocqueville. Y por cierto, esta es una ecuación sin una solución sencilla, a veces sin solución, y que constituye uno de los principales debates de nuestras democracias liberales modernas. De esta tensión y de cómo conversan democracia, igualdad y libertad, y sin duda otros aspectos fundamentales del pensamiento de Tocqueville y de sus implicancias para los desafíos de nuestra democracia, hablaremos esta tarde con un excepcional grupo de invitados. Muchas gracias y sean todos muy bienvenidos. Y ahora los dejo brevemente con el profesor Godoy, que va a dirigir unas breves palabras. Me siento congratulado y honrado por recibir a este selecto grupo de eminentes intelectuales, académicos, que nuestro decano ya ha presentado. El seminario tiene 2 partes, por así decirlo. Una que viene a ser un homenaje a Tocqueville, que está a cargo de nuestro querido y distinguido amigo, escritor, gran figura de nuestra literatura y de la literatura latinoamericana y mundial, porque su obra está extensamente traducida a muchos idiomas, Jorge Edwards. Él nos va a exponer en un texto que se denomina Una mirada inglesa sobre Tocqueville, su visión acerca de aquello que fue el ambiente, el aire que respiró Tocqueville en su vida, que transcurre entre 1805, como ustedes saben, y 1859. Tocqueville era casado con una mujer inglesa, era un hombre muy atraído y fascinado y intelectualmente comprometido con la experiencia política inglesa
Inglaterra en esa época era un país que estaba experimentando un régimen político que vendría a ser el equivalente, entre comillas, a una monarquía republicana por el hecho de tener un gobierno constitucional donde el rey estaba bajo la autoridad del Parlamento, de la ley emitida por el Parlamento, donde había división de poderes y donde los derechos y libertades de los ciudadanos, sin parangón alguno con el resto de Europa, estaban protegidos y garantizados. En consecuencia, en cierta medida, en los comienzos de la reflexión de Tocqueville, Inglaterra tiene un gran papel. Y durante su vida también, como parlamentario, como miembro de la Royal Academy of Science, etc., es alguien que está vinculado a Inglaterra. Su mujer, como dije, es inglesa, además. Eso es muy importante. ¿O no, mi querido Jorge? Mi esposa tiene una cierta nacionalidad, ¿verdad? Bien. Y la segunda parte de este seminario está dedicada a esta definición, digamos, que hemos dado, esta convocatoria de la igualdad y la democracia. Y lo vamos a enfrentar, digamos, de una manera, yo diría, en cierta medida, no polémica, pero sí contrastando interpretaciones distintas. Tocqueville, en su introducción, muy importante, a la democracia en América, que es una introducción publicada con ocasión de la aparición de la primera parte de la democracia en América, en 1835, es, sin embargo, a pesar de la distancia, también la introducción a la segunda parte de 1840. Él insiste mucho en que se trata de una introducción que cubre toda la obra y que traspasa, por así decirlo, dos visiones diferentes del tema que muchas veces son objeto de interpretaciones controvertidas, o las diferencias que hay entre la primera parte, 1830, y la segunda, 35, 1840. Allí en esta introducción, él nos propone una visión de la historia, una visión que podría compartir en su punto de partida Hegel y Marx, porque ¿qué nos dice? Que la historia es la sucesión del cambio, no es sino la sucesión del cambio, de un cambio que es anexo, que es intrínsecamente relacionado con la realidad de las cosas humanas. Nuestra vida individual, colectiva, la vida de los pueblos, están en continuo cambio. Y en consecuencia esa evidencia, que es muy antigua, ¿verdad?, que se remonta a los primeros filósofos griegos, es un lugar común, por así decirlo, de la filosofía, de la teoría política, etc. Lo importante, digamos, es que así como Hegel le da un contenido al cambio, y también, ¿verdad?, Marx, no vamos a entrar en ellos, ¿verdad?, Tocqueville nos dice que el cambio es sustancialmente un cambio en la igualdad. Es la igualdad la que mueve el cambio histórico. Y esa igualdad es un proceso en marcha hacia la democracia. Entonces, claro, aquí se plantea un problema, ¿verdad? Porque él nos va a decir, en los países de Europa y en Francia, han pasado 700 años que el cambio fundado en la igualdad está en pleno desarrollo. Paradojalmente son las monarquías europeas y especialmente la francesa, el régimen monárquico absoluto, el que ha promovido el cambio y que le ha dado forma y que ha ido lentamente reduciendo la esfera de, por así decirlo, jurisdicción de la aristocracia antigua para ir transfiriéndose lentamente al Estado y a través del Estado a la sociedad civil. Y entonces se da la paradoja, ¿verdad?, que en Estados Unidos tenemos un régimen democrático. ¿Y qué es ese régimen democrático? Ese régimen democrático viene a ser como la línea
principal de navegación de la democracia y el desarrollo principal que ella ha tenido en el mundo a la luz de una teoría de la historia entendida como cambio fundado en la igualdad. Y es por eso que cuando él llega a New York, a las costas de Massachusetts, él se sorprende por eso, ¿verdad? Por la gran igualdad de la vida concreta de las personas americanas, que no tiene ningún punto de comparación con la europea. Y en consecuencia él va a llegar a la conclusión de que el proceso de cambio es a pasos irregulares. La vanguardia es Estados Unidos, hacia la democracia me refiero. Europa va en rezago, pero no tardará, según él, en ponerse, digamos, al mismo nivel. Pero al analizar, digamos, esta idea del cambio, fundado, digamos, en un análisis del pasado, estos 700 años, o el pasado, digamos, de igualdad, que nosotros podríamos además remontarnos, ¿verdad?, hasta a la primera constitución de Atenas, ¿no? Donde no se usaba la palabra democracia, técnicamente se usaba la palabra, ¿verdad?, otra palabra completamente, isonomía, igualdad. Los atenienses pobres, que eran la mayoría, lucharon por establecer un régimen igualitario y con ello obtener la libertad, puesto que ellos estaban penalizados, digamos, con esclavitud cuando caían en deuda con la aristocracia dueña de la tierra. Entonces es una historia muy larga, muy vieja, muy antigua. Y es por eso que Tocqueville nos dice, es una historia antigua, es una historia continua, también usa el término universal y además es algo que es irreversible y contra lo cual no se puede luchar. Y eso es muy importante. La igualdad seguirá su marcha. Y en consecuencia es posible hablar no solo de la historia en términos de magistra vitae, como lo hacían los antiguos, ¿verdad?, de maestra de la vida, donde sacar lecciones para el futuro, es también, no es tampoco, ¿verdad?, la acumulación del pasado en el presente, sino que además es una fuerza que marcha hacia el porvenir y que, según Tocqueville, marcha hacia la democracia. Y aquí viene el punto de disyunción, diría yo, ¿verdad? ¿Por qué, digamos? Porque cuando se aventura una hipótesis sobre el futuro, no se tiene la certidumbre epistemológica de los análisis que se pueden hacer sobre el pasado, sobre los hechos pasados, ni sobre el presente. Son dos maneras de pensar distintas, ¿verdad? Pensar hipotéticamente acerca de lo que es probable que ocurrirá. Lo que es seguro que ocurrirá, según Tocqueville, es que la democracia se desplegará. Eso es absolutamente probable y se podría afirmar que será así 100%, por el dinamismo de la igualdad. Pero cuando se trata, digamos, de una concreción de aquello, en la realidad, él nos abre dos hipótesis, en disyuntiva. El futuro de la democracia será o republicana o despótica, según el énfasis que he puesto en la libertad, según el énfasis más radical esté puesto en una igualdad, digamos, absoluta, esa igualdad que según él Pascal concebía como algo que los hombres, cada vez que se acercan a poseerla, se escapa, y se vuelve a escapar. Y en consecuencia, digamos, históricamente siempre el hombre estará insatisfecho porque el nivel de igualdad es insuficiente. Entonces, hay una trampa allí, ¿no? ¿Qué elegirán los pueblos? No lo sabe Tocqueville. Y eso, en ese contexto, me parece a mí, me van a perdonar los expositores, que yo pondría la discusión que ellos van a plantear en sus ponencias. Y entonces yo los dejo con él, y en primer lugar con Jorge Edwards para que nos hable de esa visión. Bueno, yo quiero decir primero, casi como una petición de disculpa. Yo comencé a leer a Tocqueville porque soy un antiguo lector de literatura francesa y después leí
a los románticos ingleses que vienen poco después de Tocqueville, y llegué a la conclusión siguiente, entre muchas otras. Alexis de Tocqueville pertenece a la especie de los pensadores, filósofos e historiadores franceses que alteran su discurso en la medida en que el lenguaje literario los lleva a alterarlo. Descubre lo siguiente como primer fenómeno. La Revolución Francesa, historiada por un historiador literario maravilloso y muy emparentado con Tocqueville, que es Jules Michelet, es un fenómeno que impresiona profundamente a los ingleses, a los románticos ingleses, a los que vienen después, y sobre todo a algunos ingleses que tienen terror de la Revolución Francesa y que creen que la revolución va a llegar hasta la isla de Inglaterra y que va a transformar la forma de vida que ellos aman profundamente. Bueno, en mis correrías en París, entre escritores, intelectuales, he encontrado, por ejemplo, a gente que hoy estudia a fondo la Revolución Francesa y que la estudia con un pensamiento que muchas veces es un pensamiento contrarrevolucionario. Por ejemplo, conocí hace poco a una estudiante de origen marroquí, educada en Santiago de Chile, porque sus padres fueron diplomáticos marroquíes en Santiago, y que estudia la contrarrevolución, el fenómeno que ella llama de contrarrevolución. Y fíjense ustedes quiénes figuran entre los contrarrevolucionarios que ella estudia. Joseph de Maistre, claro, archiconocido como archiconservador, pero también Balzac, que era un legitimista tardío, Léon Blois, un católico extremista, fantásticamente creativo, Barbé d'Aurevilly, pariente literario de Gustave Flaubert, que también hace una feroz crítica de la revolución. Y yo descubrí, leyendo esas cosas extrañas, que se leen poco, incluso en Francia, leyendo un diario íntimo de Víctor Hugo, que se llama Cosas Vistas, Choses Vues. Víctor Hugo, que fue un joven aristócrata de extrema derecha y que fue envejeciendo hacia la izquierda, se presenta en el dormitorio de Balzac cuando Balzac se está muriendo. Es una de las páginas más impresionantes que yo he leído en toda la literatura francesa. Y Balzac, desde su lecho donde está podrido, gangrenado a fondo, insulta a Víctor Hugo. Le dice: usted hizo una tontería mayúscula en su vida. Usted abandonó el título honorífico extraordinario y bellísimo de Par de Francia y se hizo de izquierda. ¿Y quién le mandó a hacer eso? Y Víctor Hugo da una explicación. Pero Víctor Hugo al día siguiente va al cementerio, al entierro de Balzac, y pronuncia el discurso más impresionante que se escuchó sobre Honorato de Balzac. Legitimista, monarquista en cierta forma, pero hombre moderno, que describe los inicios de la nueva sociedad que se ha producido en Francia como consecuencia de la revolución, en todos sus personajes. Lucien de Rubempré, en los banqueros de su obra, que son fantásticos personajes, etc. Así que el pensamiento
en torno a la revolución es un pensamiento muy rico en Europa y que a nosotros nos interesa conocer, porque es un tipo de ensayismo y de historia reflexiva, crítica de la revolución. Y yo les digo ahora una cosa que conozco de fuente directa. Yo acompañé a Pablo Neruda no por otra razón, sino porque yo era diplomático de carrera y dio la coincidencia de que yo fui el consejero y el ministro consejero de Pablo Neruda cuando él fue embajador en París en los comienzos de la Unidad Popular Chilena. Y Neruda, que había conocido a André Malraux en un congreso en Valencia en 1937, que fue un congreso de apoyo a la República Española. Visita a André Malraux y André Malraux le dice: mire usted, si usted quiere conocer Francia, tiene que leer lo siguiente. Le dice: primero, la historia de la revolución de Jules Michelet. Primero. Segundo, le dice, el memorial de Santa Elena. Conocer a Napoleón a fondo. Yo no sé si Neruda leyó tantas cosas, no creo, pero yo las leí. Yo por lo menos dijo, voy a leerlas de todas maneras. Y para mí la lectura de Michelet fue una lectura novelesca. La forma como Michelet describe una evolución política lenta, gradual, dinámica, interna que se produce a raíz de la revolución, me parece una novela fenomenal. Así que bueno, eso me condujo a seguir leyendo en la literatura inglesa. ¿Por qué? Inglaterra es el país donde la Revolución Francesa produce un trastorno mayor. Incluso la rivalidad tradicional entre el Estado francés, el Estado inglés y el Estado marítimo inglés tiene conflictos y tiene problemas. Y yo diría ahora, resumiendo en forma abusiva quizás, lo siguiente. La revolución remece el fondo de la sociedad, como lo describe maravillosamente Michelet, sobre todo en l'Ancien Régime, la revolución. La revolución produce un estremecimiento profundo y un movimiento de la conciencia, y da origen en Inglaterra a un tipo de novela que, en mi opinión, tiene relación con la revolución y con la noción de un hombre nuevo. Es lo que se llama novela gótica, y que los ingleses y los franceses, que son muy aficionados a ponerle nombres a las cosas, que los franceses bautizan de inmediato como novela carroña, roman carrogne. ¿Por qué? Porque es una novela donde la muerte, la desaparición de una época, la guillotina, etcétera, funciona a cada rato, y es una novela donde la producción de monstruos de ficción es fantástica. Y esos monstruos de ficción, en cierto modo, son caricaturas o ficciones críticas de esta noción de hombre nuevo y de sociedad nueva, favorecida por la revolución, y que los ingleses desde el comienzo empiezan a ver como una noción utópica. Y entonces considero que el Frankenstein es un demonio de la modernidad. Y esa novela entonces anuncia lo siguiente: que la modernidad, con su lado racional, ultracientífica, va a matar al hombre moderno. Y es lo que se enuncia al final de Frankenstein. Y entonces en Frankenstein hay muchas frases sobre lo siguiente: sobre la idea de algunos de que la historia debe comenzar a partir de la revolución y debe crear, en algunos casos, un nombre completamente nuevo que incluso en párrafos revolucionarios se llama homúnculo, porque es un hombre que con métodos científicos, eléctricos, etcétera,
se llega a formar en ciertas sesiones solemnes de los revolucionarios franceses. Así que es una fascinante historia, porque es una historia sobre la razón moderna. Hay que recordar que en la Revolución Francesa hay una diosa razón, y hay que pensar que en el marxismo, que es muy poco posterior y que implica el esfuerzo de Marx, un conocimiento muy profundo de la revolución, determinador de las grandes frases de la revolución. Bueno, hay la idea de un comienzo de algo, de un comienzo de mundo y de un hombre nuevo, y hay una aplicación de la razón crítica revolucionaria a esa noción del hombre nuevo. Y yo leo poemas muy tardíos de Neruda, de Memorial de Isla Negra. ¿Y qué hace Neruda ahí? Hace una crítica de esa idea de la revolución. Porque dice, por ejemplo, en un verso, ya no puedo más con la razón al hombro. Con la razón, con la racionalidad revolucionaria que impone una cantidad de limitaciones, de censura, de autocensuras. Así que vemos un tema, y resulta que el tema de Inglaterra y la revolución es un tema que nos toca muy de cerca. Tenemos un liberador de origen irlandés, enviado por su padre a estudiar en Inglaterra, y que aprende una cantidad de nociones. Bernardo Higgins aprende nociones esenciales de lo que puede ser el mundo nuevo en Inglaterra. Y tenemos a un personaje que es nuestro gran legislador, que se pasa 19 años en Inglaterra, Andrés Bello. ¿Y qué lee Andrés Bello en Inglaterra? El pensamiento empírico inglés. Locke, Berkeley, los nuevos ingleses. Y los trata de aplicar en Chile en alguna medida en un sentido, y prefiere someter todo cambio revolucionario a una segunda revisión. Ese es el espíritu de Andrés Bello. Y yo tuve que hablar ahora hace poco en la Real Academia Española sobre Bello y su influencia en la legislación chilena del siglo XIX. ¿Y qué hice? Me lancé como viejo estudiante que soy, que fui estudiante de filosofía, y me leí a Locke, al obispo Berkeley y a David Hume, y después a Bertrand Russell sobre los empiristas, y escribí que la relación de ellos con este bello, dubitativo, reflexivo, lento, que produce soluciones inéditas en Chile para conseguir la estabilidad constitucional, un sistema electoral correcto, etc. Resulta entonces que este pensamiento está en el origen de nuestro Estado de Derecho. Así que es muy importante para nosotros entender estos asuntos. Y Berkeley es uno de los tipos más lúcidos que pueden encontrarse en la historia universal y en la historia del ensayo y de la reflexión histórico-política. Y la forma gradual como concibe Tocqueville el desarrollo francés, sobre todo en el viejo régimen y la revolución, y que se produce una evolución cuyo efecto es la desaparición paulatina del viejo régimen. Y cómo descubre Tocqueville algo esencial en Estados Unidos, que es que la relativa igualdad que existe en las razas y en los ciudadanos norteamericanos permite este nuevo sistema político que se llama democracia, o que llamamos democracia. Y yo me acuerdo aquí de una cosa que es una anécdota final, para terminar, para despedirme de usted. Yo cuando estaba en el Ministerio de Relaciones Exteriores como funcionario, me aburría como ostra, haciendo rendiciones de cuentas y oficios de acuse de recibo y cosas de eso. Descubrí aspirar a una beca en Princeton, Nueva Jersey, en una escuela que se llamaba Woodrow Wilson School
de relaciones, cuestiones públicas e internacionales. Yo quería ser escritor, imagínense qué ingenuidad, ¿no? Y entonces el profesor principal del Woodrow Wilson School, el profesor Stein, que era un tipo, un Júpiter tonante de la cátedra, que no admitía bromas así nomás. Yo, ingenuo, me acerqué a Stein y le dije: oiga, profesor, a mí lo que me gustaría hacer aquí es leer literatura. Era lo peor que se le podía decir, ¿no? Y Stein me dijo: hombre, lea usted a los Founding Fathers, a los padres fundadores de la democracia norteamericana, porque eso es pura literatura. Así que yo veo así las cosas y veo que eso es una invitación al pensamiento libre, no encajonado y no canonizado. Tocqueville nos invita a eso, porque Tocqueville describe la relación de un campesino inglés con el señor de la región. Y Tocqueville llega y le dice a un señor: quiero conocer a sus campesinos, y el señor hace una comida para 300 personas. Y Tocqueville se queda asustado, porque dice: cuando yo diga eso, van a tener que invitar a 500 personas para que yo los conozca. Y entonces lo que hay es que lo que conoce Tocqueville ahí es un tipo de relación de siervo, de campesino de la tierra, de la gleba con el gran señor, que es una relación que tiene elementos de libertad, de fantasía, de coloquialidad, elementos populares que ahí están y que están en la base de todo ese movimiento político. Así que a eso voy, y yo seguiré leyendo l'Ancien Régime y la Revolución, y no dejaré de leer a Michelet. Ya ven ustedes. Muy bien. Y enseguida le digo lo siguiente: Tocqueville está cerca de Michel de Montaigne, escritor de origen campesino, de religión católica, con elementos de judaísmo en su familia, y llega a una conclusión razonable y pacífica para las guerras francesas de religión, y que inspira un edicto que es un edicto de libertad, el edicto de Nantes, de Enrique IV. Y yo me leí el edicto de Nantes y le digo: eso es totalmente actual para nosotros, porque ¿cómo comienza el edicto? Se castiga a todos los que le recuerden a sus enemigos, a sus adversarios, las torturas y los sufrimientos que han vivido, porque para que se pueda crear una sociedad nueva es necesaria la memoria, pero también es importante el olvido, una dosis de olvido. Y Enrique IV le hace caso y se transforma en el rey más importante de la era moderna francesa. Y yo ahora le voy a mandar un mail a la chica marroquí a ver en qué contrarrevolucionario nuevo ha descubierto. Pero ella consideraba que hasta Persón pertenecía a esa categoría humana. Ya ven ustedes. Muy bien. Muchas gracias. Tiene la parole, monsieur. ¿Qué está así? Bueno, yo voy a empezar mi presentación, pero primero me gustaría pedirles disculpas porque me voy a expresar en español. Realmente mi español es muy malo para expresarme correctamente, entonces hablaré en francés. Me gustaría agradecer a esta universidad y a Oscar por haberme invitado. Yo ignoraba totalmente que hablábamos de Tocqueville en Chile. Y realmente estoy muy contento de saberlo. Les confieso que es totalmente sorprendente
recorrer 12.000 kilómetros para hablar de Tocqueville y más precisamente hablar del liberalismo de Tocqueville. Porque es el tema que me gustaría someter al debate hoy. ¿Es Tocqueville el liberal que se presenta? Puede parecer una pregunta que provoca un poco, que sorprende, porque Tocqueville es clasificado siempre como liberal, y en realidad yo pienso que las cosas son más complicadas que esto, y que debemos, para comprenderlo, distinguir el liberalismo político del liberalismo económico. Sin duda, Tocqueville es liberal en el plan político. No voy a volver sobre esto. Oscar ya evocó las líneas principales de esto y ya es algo que se conoce. Lo que me gustaría mostrar es que Tocqueville no es el liberal económico que se presenta, que él tiene un pensamiento que es más complejo, de lo que haría de él un cuidador del mercado, o como decir un predecesor de Milton Friedman, que conocen bastante bien aquí. Tocqueville no tiene nada que ver con Milton Friedman o con Hayek, y me gustaría tratar de demostrárselo. Nos podemos preguntar por qué Tocqueville es así clasificado de forma sistemática entre los liberales, sin otra forma de precisión. Hay dos grandes argumentos, me parece. El primero, para lo que es acerca de Francia, es que Tocqueville tuvo un eclipse muy largo y fue redescubierto por Raymond Aron, que en los años 60 hizo de Tocqueville el gran defensor de la libertad frente a los pensadores que defendían a Marx. Y entonces, de cierta forma, Tocqueville se convirtió en el héroe del liberalismo sin ninguna distinción, sin que se especificase que era primero un liberalismo político. La segunda explicación, más internacional y más universal, es que la obra de Tocqueville fue captada por economistas liberales como Milton Friedman o como Friedrich Hayek, que a partir de una lectura extremadamente parcial de la obra de Tocqueville la convirtieron en un defensor del mercado y de la no intervención del Estado. Por ejemplo, Hayek intituló una de sus obras La ruta de la servitud en 1944. Es una expresión que retomó de Tocqueville, y en esta obra explica que Tocqueville es el inspirador de su pensamiento. Entonces, Milton Friedman cita varias veces a Tocqueville, diciendo que Tocqueville considera que la igualdad solamente puede llevar a la esclavitud, que la igualdad solamente puede llevar a la servitud y servidumbre, y que entonces solamente puede llevar al fin de la libertad. Sin embargo, me parece que el conjunto de la obra de Tocqueville busca justamente a que se encuentre un equilibrio entre la igualdad y la libertad. Claramente considera que demasiada igualdad puede ser mala, pero también considera que mucha libertad, particularmente en el campo económico, también puede ser mala. Y esa es una lección muy importante que él nos da, y es absolutamente contemporánea. Para entender esta distinción entre liberalismo político y económico, pienso que hay que aceptar la idea bastante nueva según la cual Tocqueville hizo economía. Siempre se presenta a Tocqueville como un pensador político, pero él trabajó mucho en temas económicos y se posicionó en relación a temas de su época, participó en el debate público, en el debate legislativo acerca de temas económicos, y entonces hay un pensamiento económico y social de Tocqueville.
El primer tema, tal vez el más importante sobre el cual se pronuncia, es el pauperismo. Esta miseria de masa vinculada a la industrialización del siglo XIX. Le parece la problemática más grande de su tiempo. De forma muy rápida. En realidad empieza a interesarse por la economía cuando va a Inglaterra en 1833, Inglaterra que era, según Tocqueville, su segunda patria intelectual, y observa que tras la prosperidad y económica había un rostro escondido de Inglaterra, esta miseria de masa industrial amontonada en los suburbios de Liverpool, de Manchester, y él nota entonces en 1833 él nota la angustia y el malestar, y después de haber redactado el primer tomo de La democracia en América, él decide ir nuevamente a Inglaterra en 1835, y allá entra en las fábricas industriales, él entra a Manchester, entra a Liverpool, y observa por sí mismo los desastres que pueden ser causados por el pauperismo. Y tiene entonces páginas que no tienen nada que envidiarle a Marx o a Engels. Describe un universo que le parece finalmente en que retoma la aristocracia. Tiene términos muy fuertes en los que dice que los capitalistas son maestros y los obreros son esclavos, son amos. Tocqueville está consciente desde 1835 que la igualdad de condiciones, que él ve como un fenómeno universal, imparable, en la introducción de la primera democracia, del primer volumen de la democracia, este fenómeno va a tal vez vivir fallas por culpa del pauperismo, y pienso que tiene que haber una lectura de los dos volúmenes de La democracia en América para entender bien su pensamiento, y me gustaría intentar presentárselo. Como Oscar lo indicó y como yo se lo recordé en la introducción de la primera democracia en 1835, Tocqueville piensa que la igualdad de condiciones va a conquistar todos los ámbitos de la sociedad, que la igualdad de condiciones es imparable. De hecho, él demuestra en ese momento un espíritu sociológico, ya que describe la dinámica de la igualdad de condiciones a través de tres igualdades. La primera es la igualdad política. La segunda igualdad, totalmente original para la época, es la igualdad de oportunidades. Él explica que no puede haber en democracia castas, no puede haber castas. Dicho de otra forma, la movilidad social es una característica principal de las sociedades democráticas, y utilizo el término de sociedades democráticas porque Tocqueville no piensa que la democracia es simplemente el contrario de la monarquía. Tocqueville piensa que la democracia es un estado social y que es el contrario de la sociedad aristocrática. Entonces, la igualdad política, la igualdad de las oportunidades y la igualdad de las consideraciones. Tocqueville observa en los Estados Unidos que los hombres se ven iguales, aunque existan desigualdades materiales, pero en el imaginario colectivo son iguales. La igualdad se ha convertido en la norma.
Y la dinámica que es llevada por estas tres formas de igualdad, la igualdad de condiciones debe normalmente penetrar todos los ámbitos de la sociedad. Y es ahí que él se da cuenta en 1835 de que hay un ámbito que es excepción y es la industria. Entonces, en el segundo volumen de La democracia en América, Tocqueville escribe que finalmente hay un mundo que no nota, que no ve la igualdad de condiciones, y ese mundo es la industria, y tiene páginas finalmente muy económicas en las que retoma la idea de la manufactura de Adam Smith. Y explica qué se puede esperar de un hombre que ha pasado toda su vida fabricando alfileres. No se puede esperar nada, y mucho menos que sea un ciudadano activo. Y explica que los obreros se posicionan, son puestos en un estatuto, en un lugar, los capitalistas en otro, superior, y no hay va y ven entre un puesto, entre un estatuto y el otro. Dicho de otra forma, hay un sistema aristocrático que reaparece por el capitalismo industrial. Tocqueville escribe muy claramente en La segunda democracia, la de 1840, que existe una aristocracia industrial, y dice, es peor que la que había antes, porque en la aristocracia territorial los nobles se daban como misión proteger sus vasales. Con el capitalismo industrial no se trata más de proteger a sus súbditos o al obrero cuando ya no se necesita. Incluso cuando uno lo necesita, uno lo aliena, lo explota. Utilizo los términos de Marx porque me parece que es totalmente el sentido que se le debe dar a las páginas de La democracia en América, que hablan de la aristocracia industrial. Tocqueville no entiende. También tiene miedo. No entiende y tiene miedo de lo que las desigualdades, de que sean tan fuertes las desigualdades. Tiene miedo de que esto desemboque en un movimiento revolucionario. Desde su historia familiar tiene miedo de las masas. Entonces, una visión humanista de Tocqueville se explica por su miedo de los movimientos de masa, de los instintos revolucionarios. Pero lo que le critica al capitalismo es que deje a los obreros a merced de la caridad a partir del momento en que ya no son necesarios. Y entonces Tocqueville va a desarrollar un programa social muy intervencionista que nada tiene que ver con el pensamiento de Friedman o con el pensamiento de Hayek. Primero, Tocqueville no cree que el mercado sea una institución suficiente para regular la vida económica y social. Él no cree en la mano invisible de Smith. Y como no cree en la ley de la oferta y la demanda, o simplemente en la ley de la oferta y la demanda, entonces pide la intervención del Estado en el dominio, en el ámbito económico y social. En la segunda democracia, un pasaje ignorado, un párrafo ignorado, olvidado por los comentaristas y lectores de Tocqueville, él explica que es necesario que el Estado hable del tema de los sueldos de los obreros.
porque los sueldos son muy bajos y eso es un tema muy grave que afecta, en primer lugar, que es tema en primer lugar del legislador. El liberalismo económico no autoriza al Estado a que intervenga para regular el tema de los sueldos. Si Tocqueville es liberal, entonces, bueno, está escondiéndose bastante bien. Me parece entonces que tiene que haber una lectura más compleja del pensamiento económico y social de Tocqueville. De la misma forma, pide la intervención, así como pide la intervención del Estado, pide que ella sea una caridad legal para los más pobres, para los enfermos, para los niños pobres. Entonces, es verdad que uno tiene tendencia a presentar Tocqueville únicamente como un opositor al socialismo, como que se oponía a una intervención sistemática del Estado, lo que es verdad. Él no quiere que el Estado intervenga siempre. Él no quiere que los hombres puedan estar instalados en una forma de confort, de seguridad que no los incite al trabajo. Pero tampoco quiere que se les abandone. Es la razón por la que pienso que cuando uno examina el conjunto de la obra de Tocqueville, uno tiene en realidad un pensamiento que se sitúa entre mercado y Estado, entre liberalismo económico y socialismo del Estado. En Europa se llamó, en los años 80, 2000, se llamó eso la tercera vía, la posibilidad de permitirle al Estado a que intervenga para aliviar las miserias y que se retire cuando la coyuntura económica sea mejor. Me parece que es una vía del futuro, tal vez tendremos la ocasión de discutir eso. Otro tema, ¿ya pasé mi tiempo? Sí, ya. Bueno, solo para terminar entonces, perdón, pensaba que todavía tenía tiempo. Solo para terminar, me gustaría decir que se puede decir que Tocqueville es liberal en el plan político, pero no en el ámbito económico. Muchas gracias. Muchas gracias, Monsieur Keslacy, por esta interpretación no tradicional de Tocqueville que enriquece el diálogo y permite la discusión. Le concedo la palabra a nuestro estimado colega, amigo, Enrique Aguilar, por 20 minutos, para que, digamos, exponga su tesis, su ponencia. Adelante. Muchas gracias. A mí me interesó mucho lo que dijo mi vecino de la izquierda. De la izquierda parece que en el verdadero sentido de la palabra. Pero quiero decir, en mi lectura libre de franceses, yo veo un espíritu a veces de juntar extremos y de producir reconciliación muy fuerte en el pensamiento francés. Por ejemplo, lo que le dice Montaigne continuamente a Enrique IV. Usted es mejor que se haga católico para que siga la tradición francesa, porque si no, ser rey hugonote de un país católico e intensamente católico va a ser demasiado complicado para usted. Y entonces yo pienso una cosa, a veces la literatura produce reconciliaciones en Francia. Por ejemplo, yo pienso en escritores como Michelet, como Montaigne y como Albert Camus, que son autores que tienden a la reconciliación. Y si hablamos de Manchester, como yo soy lector de ingleses, soy un viejo lector de Thomas de Quincey, que era de Manchester. ¿Y qué tiene Thomas de Quincey como escritor?
es un memorialista del romanticismo. Y su experiencia como fumador de opio y como miserable, que tenía que abrazarse de una chica de la calle muy pobre para no morirse de frío en una casa abandonada donde comían. Pero eso influye en una crítica del capitalismo temprano inglés muy fuerte en Manchester, donde existe en Manchester, para mi gusto, algo del romanticismo de la extrema izquierda. Porque los ingleses de Manchester le hablan a uno de la salida de las fábricas en el siglo XIX, donde los obreros y las obreras usaban zuecos de madera, y la salida se marcaba por una especie de ritmo atronador en toda la ciudad que producían las masas obreras que salían de las fábricas. Así que ahí hay una poesía de los comienzos de la extrema izquierda y de la revolución, del espíritu revolucionario en Inglaterra, y así como lo hay en la Francia del siglo XIX, con las historias de la Comuna y las historias de Rimbaud en las trincheras de la Comuna, por ejemplo. Así que muy bien, estamos hablando de un fuerte espíritu revolucionario que está en la esencia de la creación literaria inglesa del XIX y francesa, en Zola y a veces en Balzac, por legitimista que fuera Balzac. Bueno, porque Balzac tiene una visión, por ejemplo, de los suburbios franceses extraordinaria, maravillosa, así que hay mucho que hablar. Bueno, me alegro de haber escuchado lo que he escuchado, y yo, como no tengo remedio, seguiré leyendo estas cosas. Muy bien, me parece. Y por lo demás, pues ahora estoy leyendo El Castillo de Otranto, sí, y voy a seguir con Fatek de Pescador. Muy bien. ¿Qué te parece? Me parece muy bien. Por favor, Enrique, adelante. Bueno, muchas gracias. ¿Está prendido? ¿Se me escucha bien? Sí. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes. Agradezco, por supuesto, ante todo a Óscar Godoy Arcaya. También extiendo mi agradecimiento a Carolina, a Pablazo Muñoz, y en nombre de ambos a la Universidad Adolfo Ibáñez por esta invitación que tanto me honra, sobre todo por estar al lado de tan prestigiosos académicos y hombres de la cultura. Tengo toda la impresión de estar sobrando aquí, pero bueno, espero poder decir algo más o menos interesante. Quiero partir, mi papel se llama Tocqueville y el individualismo en las sociedades democráticas, y para encarar este tema quiero partir de uno de los capítulos más divulgados del segundo volumen de La democracia en América, más estrictamente de su cuarta parte, que se titula ¿Qué especie de despotismo pueden temer las naciones democráticas?, cuyo carácter predictivo ha sido, a mi juicio, no del todo bien resaltado. ¿Por qué digo esto? Porque si ese capítulo no se lo lee de manera autónoma, sino que se lo lee como prolongación del inmediato anterior, esos alcances anticipatorios se ven en alguna medida atenuados por la descripción que se hace en ese capítulo anterior de la situación del viejo continente, donde todo parecía tender al acrecentamiento del progresivo del poder central. Por ejemplo, en lo tocante a Francia, en ese capítulo, Tocqueville manifiesta su desazón por el hecho de que el Estado se había convertido como en una nación dentro de otra, y controlando toda la riqueza pública, entrometiéndose a diario en la vida de los ciudadanos, convirtiéndose en el primer industrial. Y de este modo se lamentaba de que un pueblo hasta ayer indócil y que había sido capaz de derribar un trono, se viera sometido mansamente a la administración central y a la menor directiva de los funcionarios. Con todo, es en el capítulo sobre la clase de despotismo que deben temer las naciones democráticas donde aparece la célebre imagen de un poder absoluto y suave a la vez, en la que se ha querido ver
a mi juicio erróneamente prefigurada la imagen del Estado benefactor. De hecho, Friedrich Hayek, recién citado por Eric, pone como epígrafe de la segunda parte de The Constitution of Liberty ese pasaje donde Tocqueville habla de este poder inmenso, tutelar, que ejerce un paternalismo mal entendido, porque en vez de parecerse un buen padre que prepara a su hijo para su mayoría de edad, lo fija irrevocablemente en la infancia, quiere que los ciudadanos gocen con tal de que no se ocupen sino en gozar, etc. Yo estoy bastante de acuerdo con lo que acabo de escuchar y me alegro sinceramente, perdón por este paréntesis, que se vincule a Tocqueville con Aron. Yo creo que Tocqueville está más cerca, avant la lettre, por supuesto, de lo que Aron va a llamar una síntesis liberal democrática, es decir, la aceptación parcial por parte del liberalismo de la crítica socialista. Y por lo demás no hay que olvidarse que Aron fue un feroz crítico de Hayek, no solamente en la obra Ensayo sobre las libertades, sino también en un ensayo que se llamó Una definición de la libertad, donde critica abiertamente la concepción que tiene Hayek de la libertad en las primeras páginas de su obra magna, que es Constitution of Liberty. Bueno, el hecho es que Tocqueville es consciente del cambio de perspectiva que esta imagen del despotismo nuevo suponía, porque si en el primer volumen de La democracia en América, es decir, 1835, él había pensado que las naciones de Occidente podían ser víctimas el día de mañana de una versión moderna de la tiranía de los Césares, encarnada en un hombre al estilo bonapartista o en una tiranía mayoritaria, 5 años de meditaciones, como él dice, y una observación más detenida de la realidad, quizá más recostada sobre la realidad francesa y no americana, lo habían hecho desviar sus prevenciones hacia una forma de despotismo totalmente, o de opresión totalmente inédita, que iba a degradar a los hombres sin atormentarlos, y para afrontar la cual el pasado no los había preparado. Incluso él no encuentra un nombre, ¿no? Dice, la cosa es nueva y entonces prefiero describirla antes que nombrarla. E intenta un nombre que no lo conforma, tiranía burocrática, despotismo administrativo, para designar ese fenómeno nuevo. Insisto, un Estado opresor, pero electo, voluntariamente consentido, y de rostro paternalista, que al mismo tiempo que representa a los ciudadanos, obstaculiza sus movimientos, convirtiéndolos en meros servidores y convirtiendo a una nación en un rebaño, dice, de animales tímidos cuyo pastor es el gobierno. Ahora, algo que me importa resaltar es que este célebre párrafo sobre el despotismo suave está precedido, inmediatamente precedido, por una referencia a una sociedad fragmentada, disuelta, esa multitud de hombres que giran sin cesar sobre sí mismos, por encima de la cual se erguía, se levantaba ese Estado inmenso y tutelar. Es decir, esta sociedad fragmentada era una sociedad víctima de una enfermedad que Tocqueville se hizo eco en llamar individualismo, ¿no? Es decir, una multitud de hombres apartados que giran sin cesar sobre sí mismos y por encima este Estado. Rosambalón, por ejemplo, y otros autores han explicado bien cómo surge este tema del individualismo. La palabra individualismo es de origen francesa, ¿no? Aparentemente la acuñó Joseph de Maistre, citado hace un rato, pero se hizo muy frecuente en los círculos sansimonianos y también era común entre liberales, reaccionarios, conservadores, etcétera. Y con esta palabra lo que se quería designar era la indiferencia que veía propagarse en un país donde cada hombre parecía considerar a la política como algo que le era ajeno, que se contentaba en la contemplación de su propio yo, etc. Quizá la imagen más canónica sobre esta sociedad individualista la dio Pierre-Paul Royer-Collard cuando él describió una sociedad hecha polvo, atomizada,
como consecuencia de la dictadura jacobina. No puedo entrar en detalles, pero bueno, acá hay especialistas en Tocqueville y saben bien que en realidad Tocqueville no compartió enteramente este vínculo entre centralización jacobina o revolucionaria e individualismo, porque él consideraba en realidad, y esta tesis está muy clara en el antiguo régimen de la revolución, que la centralización había precedido a la revolución, no era un producto del antiguo régimen que había actuado como factor prioritario del cambio histórico y como único agente de la vida pública, creando un inmenso espacio vacío al destruir los cuerpos intermedios y al dar vida a lo que Tocqueville llama un individualismo colectivo, para designar algo que había precedido al verdadero individualismo que nosotros conocemos, dice Tocqueville, ¿no? En cualquier caso, me parece que el resultado era el mismo, es decir, la existencia de un vínculo estrecho que mal podía romperse a expensas de una sociedad atomizada por un lado, anémica, sedada cívicamente, y de un Estado en continua expansión. En el primer volumen de La democracia en América hay alusiones, dice que existen naciones en Europa donde los habitantes parecen colonos indiferentes al país en que habitan, ¿no? Pero aparentemente la cuestión del individualismo se le hace más patente cuando él inicia sus primeros pasos en la política hacia el año 38. Esto lo explica muy bien Seymour Drescher en un ensayo muy interesante que se llama Tocqueville and the Two Democracies, donde él aclara cómo el fenómeno del individualismo se le hace muy patente, insisto, sobre todo en Normandía, al ver la indiferencia de los lugareños a las cuestiones públicas, y ahí en ese contexto le escribe a Royer Collard una carta donde, refiriéndose a la conducta de esos lugareños, le dice: se trata de un amor suave, apacible y tenaz por sus intereses particulares, que agota casi todas las fuentes de entusiasmo. A ese egoísmo añaden cierto número de virtudes privadas, forman hombres respetables, pero pobres ciudadanos. El capítulo enteramente dedicado a este tema, en el segundo volumen, seguramente lo conocen ustedes, se titula Del individualismo en las sociedades, en los países democráticos, donde Tocqueville distingue el individualismo del egoísmo. El individualismo es un vicio político, el egoísmo es un vicio moral, que a la postre deseca el germen de todas las virtudes, mientras que el egoísmo solamente, el individualismo corroe en principio las virtudes públicas, aunque a la larga pueda confundirse con el egoísmo, ¿no? Si el egoísmo es el producto de un instinto ciego, el individualismo es el producto de un juicio erróneo, es decir, es alguien que está calculando mal su interés. Y esto no existía en las sociedades aristocráticas, porque en las sociedades aristocráticas cada hombre pertenecía a un grupo primario de pertenencia, y por lo tanto el sentido de la semejanza humana era oscuro. Este es un capítulo además muy interesante, me parece, para entender lo que Tocqueville entiende cuando dice igualdad. Cuando dice Tocqueville igualdad, está pensando, entre otras cosas, además de las que refirió, de las tres que refirió Eric, sobre todo me parece muy importante la última, es el sentido del parecido, de la semejanza humana. El hombre de una sociedad democrática es un hombre que se siente humanamente igual, aunque se sepa diferente. Y esa experiencia vital, sentirse igual, es algo que es imposible en una sociedad aristocrática. El siervo se sentía humanamente semejante al otro siervo, el noble se sentía semejante al otro noble, pero ese sentido de la común humanidad no podía vencer esas barreras. Bueno, entonces, las sociedades modernas son sociedades donde ha habido una abdicación voluntaria de la ciudadanía, donde los individuos se encierran en sí mismos, quedan solos, extranjeros de los demás, extranjeros de sí mismos, o para citar a Constant, perdidos en la multitud, ¿no? El famoso discurso sobre las dos libertades de Constant habla de ese hombre que está perdido en la multitud. Bueno, ¿qué remedios encuentra Tocqueville frente a esta enfermedad
del individualismo, ¿no? Perdón, ¿qué males trae consigo primero vamos a hablar de los males muy rápido, después los remedios. ¿Qué males trae consigo la enfermedad del individualismo? Arrastra. Bueno, el primero es la apatía. Yo creo que hay una diferencia sutil en Tocqueville entre la expresión individualismo y apatía. Individualismo es un fenómeno general, es el repliegue del hombre sobre sí mismo. Se olvida de la gran patria, se encierra en la pequeña patria, su familia, sus negocios, sus amigos y tal. La apatía es más bien lo que hoy llamaríamos desafección pública, apatía cívica, o sea, desinterés por estrictamente las cuestiones políticas, que era para Tocqueville uno de los peores males, conjuntamente con el pauperismo, que amenazaban a las sociedades democráticas, ¿no? La maladie du siècle, dice a propósito de la apatía, ¿no? Que es causa de otros males como la tiranía, como el libertinaje, etc. Ahora, no solamente el despotismo se perfilaba en el horizonte de las sociedades democráticas como consecuencia del individualismo y de la apatía cívica, sino también de otros peligros. Uno es el temor al desorden. No tengo tiempo de explayarme en esto, quizá después con las preguntas, pero acá les recomiendo vivamente un capítulo de la segunda parte del segundo volumen, que me parece que es tanto más importante que el capítulo del individualismo para entender el problema del individualismo en Tocqueville. Se llama ¿Por qué las revoluciones se volverán tan poco frecuentes? Un capítulo extraordinario donde Tocqueville lo que hace es describirnos una gran paradoja. Las sociedades democráticas son sociedades móviles. El metabolismo propio de una sociedad democrática es su movilidad, ascendente o descendente. Y sin embargo, esas sociedades móviles les molesta el cambio, le tienen miedo al cambio, sobre todo si se presentan bajo el rostro de agitaciones públicas o de amenazas revolucionarias, ¿no? O sea, son proclives a la inmovilidad, aunque sean por definición sociedades móviles. Lo que pasa es que esta movilidad se da en el caso de las cosas más secundarias, dice Tocqueville, pero no de las principales. De ahí que convivan en estas sociedades el amor al cambio con el temor a las revoluciones. Hay una espléndida cita en una de las cartas que él escribe anónimas a Le Siècle, al periódico, en 1843. Brevemente una cita. Dice: ¿quién no ve que entre nosotros la actividad humana ha cambiado de objeto, que la pasión dominante, la pasión madre, ha emprendido otro curso? De pasión política se ha convertido en pasión industrial. ¿Quién no percibe que nuestros contemporáneos hoy en día se ocupan poco de libertad y de gobierno y mucho de riquezas y de libertad, ¿no? Entonces, las agitaciones públicas, el ruido de la calle, turban la quietud necesaria para mantenerse en el contexto de lo que él llama también un materialismo honesto, ¿no? También pasa lo mismo con las revoluciones intelectuales, ¿no? Las nuevas ideas, son sociedades que más bien requieren certezas y no dudas, y las nuevas ideas traen dudas, ¿no? Acá es otro tema también muy interesante, porque acá es Tocqueville el profeta de la sociedad de masas, la tiranía de la opinión, ¿no? Esa nueva fisonomía de la servidumbre que no viene del Estado, sino de por fuera del Estado, de la opinión pública, otro tipo de coacción más social que política, y que el día de mañana John Stuart Mill va a describir muy bien en su ensayo On Liberty. Por lo demás, la palabra tiranía de la opinión, hasta donde recuerdo, aparece una sola vez en La democracia en América, y tengo entendido, es lo que cuenta Schleifer por lo menos, que tiranía de la opinión, tiranía de la mayoría son dos expresiones que él escucha por primera vez en suelo americano por parte de dos interlocutores. Bueno, este capítulo es muy interesante, el de las revoluciones, porque él lo que anticipa también es el fenómeno de lo que la sociología moderna llama la espiral del silencio, ¿no? Ese hombre que, frente al avance de la opinión pública, para no quedar desacreditado frente a ella, se autocensura.
Elizabeth Noel Neumann, por ejemplo, en La espiral del silencio. Y muchos autores posteriores le han rendido tributo a Tocqueville por esta manera de adelantarse al fenómeno de la tiranía de la opinión. Habermas, por ejemplo, en la crítica, Historia y crítica de la opinión pública. El mismo Thomas Mermal, en la edición crítica de la Rebelión de las masas en inglés, dice en su prólogo que Ortega no hubiera podido escribir ese libro sin haber leído antes a Tocqueville, ¿no? Bueno, entonces, esos son los males, ¿no? El miedo al desorden, el abandono de la vida cívica, la apatía ciudadana, el amor al bienestar, el rechazo al desorden, la predisposición a dejarse arrebatar por los derechos. ¿Qué remedios frente a eso? Bueno, vienen después, o sea, los capítulos inmediatamente subsiguientes al del individualismo son los capítulos quizá más prodemocráticos del segundo volumen, donde Tocqueville sale al rescate de aquellas cosas que pueden servir de remedio, de correctivo, frente a esa enfermedad que es el individualismo. ¿Cuáles son? Bueno, las instituciones libres, las libertades locales, y ahí vuelve a alguno de los argumentos que él había desarrollado en el primer volumen sobre la vida municipal, como escuela y no solamente ámbito de participación ciudadana. Las asociaciones de todo orden, religiosas, políticas, civiles, literarias, periodísticas, etc. El derecho a asociación, no hay que olvidar, Tocqueville lo consideraba casi tan inalienable, estoy citándolo textualmente, casi tan inalienable como la libertad individual. La ciencia de la asociación le parecía la ciencia madre de los pueblos democráticos. La importancia de los periódicos también, que hacían las veces de otro tipo de asociación. Y además de todo esto, una doctrina, una teoría general que él encuentra de alguna manera interiorizada en el hombre medio norteamericano, una suerte de conducta aprendida, que es la doctrina del interés bien entendido. Es una expresión que venía de Europa, ya estaba en Condillac, ya estaba en Burke, y Tocqueville, si bien la usa en borradores de trabajo o en alguna carta en la época del primer volumen, usa directamente esa expresión, interés cultivado, interés bien entendido, sin embargo no la coloca en el primer volumen, sino en el segundo. El interés bien entendido, para decirlo muy rápidamente, es una teoría que podría estar a mitad de camino entre dos paradigmas, ¿no?, que estuvieron en abierta tensión en el siglo XVIII. El paradigma de la virtud, cuya gran apología lo había hecho Rousseau, el paradigma del interés. ¿Qué es el interés bien entendido? Bueno, no es virtud, porque los siglos de los sacrificios ciegos, como dice Tocqueville, huyen de nosotros. O sea, el hombre de una sociedad comercial no va a actuar de manera virtuosa en materia política, presidido por esa pasión, ese principio, como lo llama Montesquieu, que es el amor a la patria y a las leyes. Pero tampoco es interés, porque el interés liso y llano es individualismo. El interés liso y llano es un interés mal entendido. Si yo me encierro, me abroquelo en la fortaleza de mis derechos y me olvido que soy parte de un todo mayor, eso tiene un riesgo para mí muy grande, porque cuando me quiera acordar voy a tener al gobierno reglamentando mi vida. Entonces, el individualismo el interés bien entendido está como a mitad de camino. En el primer volumen les recomiendo muchísimo, quizás ya lo conocen, un capítulo que se llama Del espíritu público en los Estados Unidos, donde Tocqueville introduce la noción de patriotismo reflexivo, ¿no? Frente al patriotismo sentimental, que nos ata por las razones del corazón, ya que se ha citado hoy a Pascal, ¿no?, el amor a los ancestros, al terruño, los recuerdos, los dolores compartidos, etcétera. Frente a ese patriotismo que en una nación de inmigrantes como Estados Unidos, o en una nación que había resuelto abolir su pasado como Francia, era inviable, Tocqueville opone la idea de un patriotismo reflexivo. Y ese patriotismo reflexivo tiene que ver con un cálculo de interés, porque el interés, Tocqueville se da cuenta que en definitiva es el único punto inmóvil. Bueno, entonces, de todas maneras, un breve paréntesis más, él cree que los norteamericanos no se hacen justicia a sí mismos invocando
la doctrina del interés bien entendido para justificar en términos teóricos su preocupación por la cosa pública, y en varios pasajes de La democracia en América él insiste en que lo que hay ahí es un patriotismo más verdadero, más sincero, que lo que indica el interés bien entendido, lo cual, no sé si me estoy equivocando, me da de pensar a mí que más bien esta teoría del interés bien entendido a él le parece muy importante para despertar a los franceses del estado de letargo, de sedación cívica en que se encontraban, ¿no? Termino con esto. El traductor de La democracia en América se llamó Henry Reed, y en una carta a Reed, Tocqueville le dice: esta obra en definitiva está escrita principalmente para Francia. Es ese país que había sido abandonado a sus instintos, como esos niños privados de los cuidados paternos, etcétera, ¿no? ¿Para quién resultaría interesante este estudio si no es para nosotros? Dice. Bueno, yo creo que cuando él analiza el fenómeno del individualismo y el interés bien entendido y todos estos capítulos, está sobre todo pensando en Francia y en definitiva pensando en la libertad como el gran correctivo. En el antiguo régimen de la Revolución, termino con esto, Tocqueville define a la libertad como el derecho general a la independencia que todo hombre trae consigo al nacer. Ese derecho general a la independencia, no un derecho particular a ser independiente, un derecho general a la independencia que todos traemos al nacer, tiene varias dimensiones. En el aspecto menos civil y más político, más participativo, yo creo que ahí es donde él pone el acento, ¿no? Porque en definitiva, para combatir eficazmente el individualismo está la libertad. Solo ella puede rescatar a los ciudadanos del aislamiento en la cual la independencia misma de su condición los hace vivir, forzándolos a acercarse unos a otros, reanimándolos y reuniéndolos cada día por la necesidad de entenderse, de persuadirse y de complacerse mutuamente en la práctica de los asuntos comunes. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. El profesor Mansuy tiene la palabra. Muchas gracias. Nuestra última ponencia. Muchas gracias. El despliegue de la igualdad democrática. Muchas gracias, Óscar. Quiero agradecer al profesor Godoy, al decano Ignacio Briones por la invitación y anunciar Rufio Ibáñez. Un honor estar aquí en la Cátedra Tocqueville y poder presentar algunas reflexiones. Si el profesor Aguilar se siente sobrando aquí, ni les cuenta cómo me siento yo, pero voy a intentar decir algo sensato. Y quiero intentar formular en los minutos siguientes algunas preguntas que guardan relación con la dinámica de la igualdad democrática, tal y como Tocqueville la comprendió y la explicó. Y digo dinámica porque efectivamente no se trata, lo que Tocqueville observa, ve y percibe, de un estado fijo de cosas que uno pudiera considerar de manera estable, como que se fijan en un instante, sino que es un proceso que está en constante movimiento, en constante transformación. Y lo que le interesa a Tocqueville, esto lo dice explícitamente, es asir, captar el sentido, la dirección de ese movimiento que lo obsesiona, ¿no? Si lo propio de la democracia, como se ha dicho aquí, es la igualdad de condiciones como hecho generador, puede pensarse que la aspiración por la igualdad, por la naturaleza misma del hombre, no se satisface nunca del todo, y es más impaciente mientras más avanza. Por eso se suele decir, y lo dice Tocqueville, mientras más iguales somos, más nos irrita cualquier atisbo de desigualdad, ¿no? Como que más nos molesta la desigualdad que percibimos y nos cuesta comprender que estamos avanzando porque nos vamos molestando por las desigualdades que descubrimos a medida que vamos avanzando, ¿no? Y desde luego Tocqueville parece haber sido el primero en identificar claramente la especificidad de ese movimiento y de allí su sorprendente actualidad, ¿no? Yo creo, y esto es una experiencia mía, pero uno puede compartirla o no, pero me parece que hay pocos pensadores canónicos del pensamiento político cuya lectura es tan actual, ¿no? O sea, que le habla tan directamente al presente. En otro autor uno siempre tiene que hacer un esfuerzo de mediación, ¿no? Bueno, ¿qué me quiere decir este hombre para el presente? Bueno, con Tocqueville ese esfuerzo de mediación casi no hay que hacerlo, porque es como si nos hablara directamente, ¿no? Y voy un poco más allá, me parece que Tocqueville puede ayudarnos a orientarnos en las dificultades que enfrenta hoy la democracia liberal, que se encuentra cuestionada y que parece incluso dudar de sí misma, ¿no? Y yo creo que no hay en la historia un mejor observador de los males propios de la democracia que el mismo Tocqueville, y de ahí me parece la pertinencia de este encuentro. Para lograr captar la especificidad del movimiento democrático,
como todos ustedes saben, Tocqueville observa la sociedad americana y la compara con Francia y también con la sociedad inglesa, ¿no? De esa manera Tocqueville, con un método que se llama comparatista, ¿no?, aísla el fenómeno democrático sin mezcla, porque en América no hay rastro de aristocracia como en Europa, ni hay rastro de revolución, al menos de revolución del tipo que la vivió Francia, ¿no? Y como lo ves en sus inicios, se deja asombrar por algo que está recién emergiendo, ¿no? Kundera siempre cuenta la historia, siempre cuenta, un par de veces cuenta la historia de un señor que en Alemania se suicidó a principios del siglo XX cuando surgieron los autos, ¿no? Porque la bulla de los autos le parecía completamente insoportable. Entonces, claro, cuando algo emerge es cuando más nítidamente se puede ver su especificidad, ¿no? Y esa es la virtud que tiene Tocqueville de haber captado ese movimiento nuevo. Y, por supuesto, al distinguir cuidadosamente la idea revolucionaria y la idea democrática, Tocqueville toma distancia, esto lo nota muy bien Furet, de los liberales franceses de su época, ¿no? Una cosa es la revolución, otra cosa es la democracia. En Francia se mezclan porque la historia las mezcló, pero uno puede analíticamente distinguirlas, ¿no? También se distingue de los liberales franceses del siglo XIX y sobre todo de Guizot, porque no cree que pueda pensarse en algo así como un estadio último de las sociedades liberales ni una pacificación final, ¿no? Para Tocqueville no hay ningún motivo para pensar que la dinámica democrática se puede agotar en algún minuto, que puede llegar a un punto de reposo. Si la democracia es movimiento, la aspiración igualitaria no tiene por qué detenerse nunca, ¿no? Y por tanto la modernidad conserva siempre una dimensión contingente, imposible de controlar completamente, imposible de pacificar también, ¿no? Y aquí reside la originalidad, al menos parcialmente, de su pensamiento, porque percibe mejor que nadie, siendo además muy joven, cuando uno ve la edad en que Tocqueville escribió, 30 años en la primera democracia, 35 en la segunda, después se dedicó a ser político, uno siente desazón, ¿no?, porque era muy joven, percibió realmente siendo muy joven la novedad del fenómeno democrático, que lo lleva a decir que se trata de un nuevo mundo que requiere una nueva ciencia política, ¿no? Sabemos que no es el primer autor que dice esto, ¿no? Por ejemplo, conocemos los arrebatos de Hobbes, ¿no? Hobbes dice con mucha fuerza, yo soy el primero en pensar políticamente, ¿no? Pero la aproximación de Tocqueville, por supuesto, no es teórico-deductiva, sino que se funda en la observación fría, atenta, desapasionada. De algún modo tiene una aproximación cercana a Aristóteles, que está sin duda mediada por Montesquieu, porque el problema de Hobbes es de método, ¿no? Mientras no se aplique el método que yo creo que hay que ocupar, nadie podrá conocer bien ninguna verdad política. El problema de Tocqueville es de observación, ¿no? Nadie ha puesto suficiente atención en estos fenómenos nuevos que surgen en la modernidad, ¿no? En este cambio antropológico, ¿no? Tocqueville llega a hablar de dos humanidades distintas, ¿no? Cuando cita una carta de Madame de Sévigné, ¿no? Que Madame de Sévigné no se imaginaba que un pobre pudiera sufrir, ¿no? Como si fueran dos mundos completamente distintos. Es importante notar, esto lo digo al pasar, pero es relevante el carácter desapasionado de su estudio, porque yo creo que ayuda a comprender su lucidez, ¿no? Tocqueville vive en un país y en un siglo particularmente agitado. Son pocas las cabezas frías en el siglo XIX en Francia, ¿no? Son muy escasas. Él mismo lo dice, yo soy aristócrata, legitimista por mi corazón y por instinto, ¿no? Pero por razón soy demócrata, porque entiendo que este es un hecho demasiado macizo y que además es justo. Es justo, puede ser mediocre, dice Tocqueville, pero es justo, hay algo justo en esta igualdad, ¿no? Y esto le permite ver al fenómeno democrático, al fenómeno democrático con una distancia que pocos autores tienen, ¿no? Porque por un lado están los defensores del movimiento que lo alaban, pero que les cuesta reconocer sus defectos, y por otro los reaccionarios que quieren volver a un punto cero que nunca se encuentra y por tanto simplemente vomitan el movimiento, ¿no? Lo hacen muchas veces con mucho talento, pero son poco orientadores desde el punto de vista político. Desde luego, cabe notar también que este mismo carácter desapasionado y frío le impidió que su carrera política, que era lo que más le interesaba, en verdad, estuviera a la altura de sus expectativas, ¿no? Como político, todos los testimonios dicen que Tocqueville era frío, muy analítico, no despertaba pasiones, no convencía a nadie, básicamente, siempre andaba solo, era muy malo para la componenda política, para el pasillo, digamos, y por tanto su vida política siempre estuvo cruzada por un dejo de frustración, ¿no? Porque él hubiera querido jugar un papel mucho más estelar para el que se preparó de joven. Una carta de bastante joven le escribía a Pomont, c'est l'homme politique qu'il faut faire en nous, es el hombre político que tenemos que hacer en nosotros, y tienen todo un plan de lectura entre los dos para lograr eso, ¿no? Porque era uno de sus objetivos principales. Ahora bien, decía que Tocqueville logra identificar el fenómeno democrático en su especificidad y en particular, que es lo que me interesa aquí, la dinámica de la igualdad democrática. La democracia, Tocqueville la entiende como hecho social y no como procedimiento para elegir autoridades, ¿no? Se caracteriza, como decía, por la igualdad de condiciones, por lo que se ha mencionado aquí, el sentimiento de semejanza humana, ¿no? Ese sentimiento tiende a explicarse y a desarrollarse con una lógica que puede ser infinita, ¿no? Nos molestan todas las diferencias,
todo tipo de discriminaciones. Uno llega a pensar cómo el desarrollo de la cuestión animal no extiende lo que la piedad de Rousseau la extiende a todos los animales. Bueno, si los animales sufren, ¿por qué habríamos de excluirlos del horizonte de los derechos, ¿no? Por tanto, lo que le interesa a Tocqueville es que la democracia posee una tendencia intrínseca a la igualación, ¿no? Esta no es necesariamente material, pero sí es simbólica, y esto es importante. Esto es lo que trabaja Aron para distinguirlo de la tradición marxista, ¿no? Las libertades formales pueden tener efectos políticos, ¿no? Ya que está el famoso capítulo de la relación entre el maestro y el servidor. En tiempos demócratas, por supuesto que hay gente que sirve y que atienda a los ricos, pero esa relación es meramente contractual y por tanto se ven como iguales aunque cumplan papeles distintos, ¿no? Y ese es el cambio fundamental que Tocqueville ve en la sociedad democrática, ¿no? Y este es el gran hecho que lo impresiona, que lo obsesiona. Tocqueville pertenece a la raza de los erizos, ¿no? Es tan erizo que no ve la pasión nacional, tampoco ve la persistencia de la pasión revolucionaria, porque, como dijimos antes, esto es lo que le aparece a sus ojos siempre, siempre, y a lo que vuelve una y otra vez, ¿no? El proceso de igualación de las condiciones, que es un proceso irresistible, que es vano intentar combatir, y llega a decir que la democracia es providencial, o sea, que esto es lo que hizo Dios. Esto es misterioso, el estatuto de esta afirmación es muy misterioso, porque saben que Tocqueville fue criado, por supuesto, en el catolicismo, pero perdió la fe siendo muy niño. Entonces, cuando dice que es providencial, uno dice, bueno, ¿qué quiere decir con esto? Tocqueville no es muy claro, pero sí parece que le quiere dar fuerza a la afirmación, ¿no? No tiene ningún sentido negar este movimiento democrático que parece querido por Dios, ¿no? Así Tocqueville parece adherir, o esto podría pensar uno en una lectura un poco prima facie de alguno de sus textos, ¿no? Al menos en un sentido, a las filosofías globales de la historia, tan propias del siglo XIX. Parece que la humanidad avanza en una dirección democrática, todo concurre a reforzar este telos democrático de la igualación. Incluso, y esta es la tesis del antiguo régimen y la revolución, ¿no? La monarquía absoluta francesa jugó un papel en la igualación de condiciones en la medida en que centralizó el poder e igualó hacia abajo, ¿no? Por tanto, la dinámica igualitaria tiene una fuerza irresistible. Sin embargo, ese juicio, que tiene algo de cierto, pero debe ser corregido, matizado de inmediato. Si bien es cierto, piensa Tocqueville, que existen movimientos históricos amplios, como la democracia, como la igualación, los hombres tenemos un margen también más o menos amplio de libertad para movernos al interior de ese marco. Y ese marco, ahí donde se juega la libertad humana, ¿no? Tocqueville busca orientar la acción política, busca hacerla inteligible, no busca clausurar la posibilidad de libertad. Tocqueville no es un pensador de la historia del siglo XIX que piensa que la historia nos ahorra el trabajo de ser libres, ¿no? Esto puede parecer trivial, pero yo creo que es fundamental porque le da a Tocqueville la libertad de espíritu, necesaria, indispensable, para ver y comprender todas y cada una de las ambigüedades alojadas en el seno mismo de la dinámica democrática. A diferencia de Constant, por ejemplo, que es un autor a quien se refiere poco, que era de una generación mayor que él, una generación, Tocqueville no atribuye las dificultades de la democracia exclusivamente a que la libertad moderna aún no alcanza su despliegue máximo, ¿no? Sino que la democracia moderna y su concepción de libertad y de igualdad conlleva sus propias dificultades. Dicho de otro modo, no basta con eliminar los restos de aristocracia para resolver nuestros problemas, porque nuestro mundo democrático, crea por sí mismo sus propias tensiones. Por tanto, no es un relato progresista más o menos unívoco, ¿no? Sino que acá hay nuevos problemas por una nueva situación. No es siempre el pasado que debe ser superado para superar nuestros problemas, ¿no? Es el mismo presente que genera sus dificultades, si se quiere. Tocqueville, me parece a mí, nos libera así de cualquier ilusión progresista, porque la democracia, y esta es una de sus grandes lecciones, puede morir de sus propios excesos, ¿no? Que no están inducidos por la aristocracia o por regímenes no democráticos, ¿no? Ahora bien, ¿cuáles son las posibilidades? ¿Cuál es entonces el abanico de alternativas que abre la dinámica democrática según Tocqueville, la dinámica de la igualdad? Si aceptamos que la democracia es un hecho providencial, lo digo entre comillas por lo problemático de la expresión, pero se entiende, ¿no? ¿Qué cabe esperar de la democracia? ¿Cuáles son esos márgenes al interior de los cuales nos podemos mover? ¿Qué tan determinado está ese movimiento? De más está decir que Tocqueville no ofrece respuestas sistemáticas a estas preguntas porque no es un autor sistemático. Yo creo que se puede, sin embargo, es posible identificar algunos aspectos que al menos nos pueden ayudar a situar el problema, ¿no? Es conocida, por ejemplo, y ha sido mencionada aquí, la disyuntiva que sugiere Tocqueville entre igualdad en la libertad, igualdad en el despotismo, ¿no? Para Tocqueville el sentimiento de igualdad o la pasión igualitaria puede convivir con ambos regímenes, ¿no? Para no acercarse a su versión despótica y mantenerse al interior del cuadro republicano, liberal, la democracia, piensa Tocqueville, debe entenderse como un régimen exigente, ¿no? Como un régimen que debe asumir sus limitaciones y debe asumir sus propias dificultades.
Y el principal problema que ve Tocqueville, que también ha sido mencionado aquí, es el siguiente, ¿no? El sentimiento de igualdad, el sentimiento de semejanza humana, tiende paradójicamente a separar a los hombres, a encerrarlos en sí mismos. Tocqueville vuelve una y otra vez sobre esta idea, en la cual es pariente incluso de Marx, ¿no? Cuando Marx habla de la cuestión judía, del auge de los derechos individuales, dice, bueno, los derechos que separan al hombre del hombre. Tocqueville, por supuesto, no lo dice con la lógica marxista, pero dice, el individualismo, la dinámica de la igualdad nos separa, los separa unos a otros, ¿no? La democracia moderna como hecho social no es el gobierno colectivo, no es lo que pensaban los griegos, no es la deliberación pública, sino que es la igualación que a su vez induce la separación. Nos vamos alejando unos de otros. En democracia, entendida como régimen de la igualdad de condiciones, el individuo tiende a privatizarse, se desinteresa de la cosa pública, y la democracia, como explicó muy bien el profesor Aguilar, bien puede ser el reino del individualismo que Tocqueville considera una enfermedad de la democracia. Y este es el primer desafío democrático, ¿no? No ceder constantemente a su tendencia más fácil, más cómoda, más inmediata. Una democracia que exacerba el sentimiento individualista tendrá pocas herramientas para resistirse al despotismo, ¿no? Que está inducido a su vez por la centralización, que es una cosa que a Tocqueville le preocupa muchísimo, ¿no? Y la pregunta que surge cuando uno lee a Tocqueville, por supuesto, es si acaso es posible resistir esta tendencia individualista al interior de la democracia, ¿no? Porque sus textos aquí son contradictorios, ¿no? Por un lado nos dice lo propio de la democracia es la pasión por la igualdad, que es irresistible y que parece que va a primar respecto a la pasión por la libertad porque es más fuerte. O sea, los hombres prefieren ser iguales a ser libres, en último término. Y al mismo tiempo nos dice, pero ojo, tenemos algunas herramientas para intentar contrarrestar o intentar atenuar ese movimiento, ¿no? No es claro, y se discute mucho este tema entre los comentadores, pues aquí Tocqueville se juega buena parte de su coherencia intelectual y de la viabilidad de su propuesta al final, si los remedios que propone Tocqueville pueden ser internos a la democracia o le son añadidos desde fuera, así que son externos, ¿no? En un sentido le son evidentemente externos, ¿no? La pregunta es si acaso la democracia los puede absorber y los puede integrar por sí misma, ¿no? Sabiendo, como decíamos, que la pasión por la igualdad tiende a ser la pasión dominante, ¿no? Cómo revincular al individuo con el todo una vez que se ha separado de él, una vez que ya no se concibe el individuo como el miembro de un cuerpo más amplio, sino que se concibe simplemente separado, ¿no? Tocqueville piensa que hay un arte político que es el arte de la asociación libre, la asociación política, que permite contrarrestar esto, ¿no? Bueno, pero aquí las palabras tienen su importancia, ¿no? Mientras la pasión igualitaria es connatural a la democracia, la asociación responde a un arte político, o sea, hay un artificio que hay que superponer a una tendencia que es más natural. La democracia es difícil, esa sería como la elección. No. Es difícil que la democracia sea compatible con la libertad. No es imposible, por supuesto, pero hay que hacer un trabajo, ¿no? Hay que ir contra la pendiente. Como bien nota Manente en algún lugar, si el contractualismo había elaborado la teoría del estado de naturaleza, de individuos autónomos que están separados entre sí y que contratan, ¿no? Para pensar el principio del orden social, Tocqueville descubre que el estado de naturaleza también funciona como horizonte, como objetivo, ¿no? Que nunca se alcanza del todo, y eso inaugura de algún modo la historicidad de las sociedades democráticas que están en constante búsqueda de una mayor igualdad. Nosotros nos vemos a nuestras sociedades así, nos vamos avanzando hacia una mayor igualación de las condiciones, ¿no? Esa es la narración que hacemos de nuestra propia historia siempre, ¿no? Y hay que notar que esto es una dificultad propia de la democracia, porque la aristocracia, entendida como el régimen de la desigualdad, no tiene este problema, ¿no? Pues allí la vida social está siempre articulada en torno a la idea de diferencia. Por tanto, la sociedad está cohesionada y está articulada en algo que a Tocqueville le parece problemático, pero no tiene este problema. Tiene otros problemas, por supuesto, pero no tiene este problema, ¿no? La cohesión social está dada naturalmente en la sociedad democrática, ¿no? Hay una serie que es muy tocquevilliana, que es por supuesto Downton Abbey, ¿no? Uno ve ahí cómo se pasa la sociedad aristócrata a la sociedad democrática y las dificultades que eso induce, ¿no? En la sociedad aristocrática cada uno tiene su lugar, y el más aristócrata de todos los personajes de la serie, si mal no recuerdo, es el mayordomo, ¿no? Porque el mayordomo piensa que su lugar en el mundo está dado ahí, ¿no? Bueno, la democracia lo saca de ahí, por tanto tiene que volver a hacer un trabajo para ponerlo en algún lugar, para situarlo al interior de la sociedad, ¿no? Ahora bien, ¿por qué revincular o por qué esta necesidad de revinculación del individuo con el todo social, ¿no? ¿Cuál es la importancia del vínculo político? ¿Por qué habríamos de necesitarlo, no? Y aquí Tocqueville realiza una expresión extraña que yo creo que debe ser mirada más de cerca, así que simplemente dejo la idea planteada, ¿no? Porque Tocqueville es un moderno, acepta el principio de la igualdad, acepta el principio de la libertad, de la autonomía, pero al mismo tiempo entiende que la participación política
entendida en un sentido amplio, no Tocqueville entiende por presión política todo lo que uno puede hacer con otros, se ha dicho muy en simple, todo lo que nos saque de nuestro encierro, todo lo que nos permita salir del Homero Simpson que todos llevamos dentro, por decirlo así, ¿no? Eso es lo que Tocqueville entendería por participación, ¿no? La participación política para Tocqueville forma parte integral del bien humano, ¿no? Y en esto es más aristotélico que moderno, ¿no? Son pocos los pensadores modernos que ponen tanto el acento en este aspecto, salvo por supuesto la constante excepción de Rousseau, pero en fin, eso es por otros motivos que no puedo tratar aquí, ¿no? Y además la importancia que le atribuye Tocqueville a la participación no es solo instrumental, ¿no? Por eso Jean-Claude Lamberty, en un libro que fue citado aquí, un libro muy importante, ¿no?, pudo decir que Tocqueville encarna la última expresión del humanismo cívico, ¿no? Cuando uno lee ese libro de Lamberty dice, bueno, ¿por qué no era un liberal clásico? ¿Por qué humanista cívico? Bueno, porque cree que la democracia solo es compatible con la libertad si se tiene una concepción muy robusta de la participación, ¿no? Porque si no se condena al despotismo, se condena a la pérdida de la libertad, ¿no? La igualdad democrática, por tanto, puede dar muy buenas cosas, y Tocqueville es un convencido de esto, ¿no? Por ejemplo, tiene un capítulo muy lindo donde habla de los vínculos familiares en la democracia, ¿no? Y tiene una frase, no es exacta la frase, pero dice algo así: mientras la democracia distiende los vínculos sociales y políticos, refuerza los vínculos familiares, ¿no? Porque la familia contemporánea, como nosotros las concebimos, es eminentemente democrática, ¿no? Eminentemente democrática. Él mismo tuvo un matrimonio, Oscar hacía alusión a su señora inglesa, tuvo un matrimonio resistido por su familia porque fue un matrimonio que lo desclasó, digamos. Él tuvo un matrimonio democrático por amor, ¿no? La democracia también da energía social, ¿no? Esto es una idea que encuentra su origen en Maquiavelo, ¿no? Hay un dinamismo social que es muy importante, ¿no? Hay una prosperidad pública, pero puede determinarse que está mal conducida en un mundo anónimo, masificado, donde no es posible la grandeza, y esto es lo que más le preocupa a Tocqueville, la libertad intelectual. Pues la libertad intelectual en algún sentido exige la aceptación de cierta desigualdad, y a la democracia no le gusta esa desigualdad, ¿no? Y esto para Tocqueville es muy problemático como buen aristócrata, ¿no? Esto también puede decirse así, y Tocqueville de hecho en alguna nota lo dice así, ¿no? Es siempre peligroso dejar que un solo principio, en este caso la igualdad y la separación inducida por la igualdad, dirija todo el movimiento social, ¿no? Y Tocqueville camina por esta cornisa, ¿no? Se puede y se debe aceptar el principio democrático, pero este debe ser combinado con otros principios. ¿Cómo se puede hacer eso de manera coherente? Es un problema que Tocqueville no termina de cerrar, creo yo, ¿no? Porque de algún modo la democracia debe estar siempre negándose a sí misma, negando algunas de sus tendencias más fuertes y más poderosas, porque pueden ser autodestructivas, ¿no? Y esta ambigüedad, en cualquier caso, lo aleja de todo liberalismo demasiado optimista, yo diría demasiado complaciente, y por eso su lugar en la historia del pensamiento es tan singular, ¿no? Y por eso también su posteridad es tan dispersa, ¿no? Tocqueville tiene poca posteridad. Si uno te dice, bueno, ¿qué pensadores son tocquevillianos? Uno diría, bueno, claro, obviamente que hay pensadores que lo ocupan, y muchos, ¿no? Pero no tiene una posteridad clara que uno diga, aquí está la tradición tocquevilliana. Uno puede pensar en autores como Hannah Arendt, Christopher Latch, el mismo Castoriadis, que pertenece a otro mundo, pero que tiene cosas de Tocqueville, ¿no? Pero no hay una posteridad así muy nítida, ¿no? Porque no se suma al gran movimiento liberal del siglo XIX, mira con desconfianza el optimismo de su siglo, siente un terror religioso frente a la democracia, de la expresión que ocupa, no cree los grandes relatos históricos. En algún sentido, Tocqueville es demasiado pascaliano para ser completamente decimonónico, ¿no? En alguna carta dice, hay 3 autores a los que leo siempre, son Pascal, Montesquieu y Rousseau. Y por tanto su pensamiento siempre conserva una duda, una pregunta, el futuro siempre está abierto. Este es el aspecto que tanto trabaja Lefort sobre Tocqueville, ¿no? La democracia es el reino de la contingencia, el reino de lo que no podemos controlar, el reino de lo que no sabemos, ¿no? Y en momentos en que las democracias liberales se ven particularmente frágiles, dudan de sí mismas, quizás no sea inútil volver a Tocqueville y volver a identificar y volver a conocer y volver a mirar estos nudos problemáticos que plantea lo que él llama la dinámica de la igualdad democrática, ¿no? Porque me parece a mí no tendremos un diagnóstico adecuado de las enfermedades actuales que aquejan a la democracia si no nos tomamos muy en serio todas y cada una de estas advertencias que hiciera Tocqueville hace más de 100 años. Muchas gracias por su atención. Excelentes exposiciones que nos incitan, digamos, ahora a abrir un debate. Y en ese sentido me gustaría volver a que está así, para que, si él tiene observaciones, que exponernos, que digan relación con su propia propuesta o exposición, o que se refiera a los argumentos expresados por sus interlocutores. Por favor.
tiene la palabra. No, en realidad estoy muy de acuerdo con todo lo que fue presentado por mis colegas. Pienso efectivamente que una enseñanza importante del pensamiento de Tocqueville es comprender que la democracia puede estar enferma por sí misma, que finalmente si dejamos prosperar simplemente el materialismo, esto puede llevar a una especie de carrera que los sociólogos llaman de la frustración relativa, o sea, se busca siempre la igualdad y nunca se alcanza el nivel deseado. Tocqueville escribe que un pueblo podrá hacer todos sus esfuerzos, pero nunca llegará a la igualdad buscada. El peligro es que evidentemente con la búsqueda de este materialismo, de este placer, del bienestar material, entonces se oculta la libertad. Y si la libertad es ocultada, entonces se puede caer en el despotismo. Entonces pienso que es la principal lección de Tocqueville que se aplica a nuestras sociedades modernas. No sé para el caso de Chile, pero en el caso de Europa tenemos el desafecto político más importante desde la Segunda Guerra Mundial y vemos los partidos políticos populistas que toman el poder un poco en todas partes. En Francia tenemos una extrema derecha que tiene, bueno, alrededor de 20%, una extrema izquierda que también está alrededor de los 20%, y estamos muy preocupados por lo que podría representar un fracaso de Emmanuel Macron hoy en día. Entonces me parece que las lecciones de Tocqueville son absolutamente modernas. Gracias, Enrique Keslasi. Enrique Aguilar, por favor. Bueno, tres apuntes breves. Importante insistir en algo que señaló Oscar al comienzo, ¿no? La democracia como forma de sociedad que desplaza históricamente a la aristocracia ofrece hacia el horizonte una gran incertidumbre, ¿no? O sea, es por un lado un hecho irreversible, pero hacia adelante es incertidumbre, ¿no? Así termina la obra. En uno de los últimos párrafos, Tocqueville dice: el pasado no alumbra el porvenir, el espíritu camina entre tinieblas, ¿no? Porque no sabemos a dónde vamos. Eso vincula la introducción. En la introducción dice: ¿a dónde vamos? Bueno, no se sabe muy bien. O sea, mirando hacia atrás, la democracia es un itinerario, es un camino de 700 años, a lo largo de los cuales, de a poquito, esta nueva sociedad fue desplazando a la otra. Pero hacia el mañana, ese itinerario se vuelve encrucijada, porque un mismo tipo de sociedad puede ser libre o puede ser despótica. Y ahí ya no hay que confiarse en la historia ni en los azares, hay que confiarse, y lo señaló muy bien, lo señalaste tú muy bien, en el arte, ¿no? Para usarnos categorías hobbesianas, la naturaleza, el arte. El hecho natural del argumento de Tocqueville es el advenimiento de la democracia. El arte es lo que tiene que poner el hombre para hacer de esa sociedad una sociedad libre y una sociedad despótica. Por ejemplo, en el arte de la asociación. Eso en cuanto al comentario de Oscar. En cuanto a lo de Eric, bueno, yo insisto, estoy de acuerdo. Me parece que el texto sobre el pauperismo, que son esas dos memorias de Cherbourg, creo, ¿no? Acá se lo ha traducido como Democracia y Pobreza, son muy importantes. Y también los dos capítulos a los que hizo referencia Eric, ¿no? El de la nueva aristocracia industrial y el de la democracia y los salarios. Ahí Tocqueville usa expresiones sorprendentes, llega a hablar de guerra de clases y describe, sobre la base de los testimonios que le habían dado sus visitas a los centros industriales de Birmingham, de Manchester y de Liverpool, describe a un hombre alienado que no se pertenece a sí mismo, sino a la profesión que ha elegido. Por supuesto, acá se ha dicho, bueno, se está anticipando a Marx. No se está anticipando nada, está reproduciendo un argumento de Adam Smith en el capítulo sobre la
educación de pobres, incluso hasta con el mismo ejemplo, el obrero que le pone la cabecita a los alfileres, o sea, está reproduciendo un argumento de Smith. Pero me parece que es muy importante tener en cuenta ese costado de Tocqueville tan poco conocido y que dificulta su concepción como autor liberal. Él se definía a sí mismo como un liberal de nueva especie. ¿Qué quiere decir eso? Un liberal de nueva especie. Bueno, muchas cosas. Algunos dicen que es por el grado de receptividad que tuvo el fenómeno religioso y su propia religiosidad, su propia sensibilidad hacia el hecho religioso, a pesar de que ciertamente él había perdido la fe. Hasta donde sé, creo que la perdió cuando dejó embarazada a una empleada de su papá a los 15 años. Pero el hecho es que tuvo una gran sensibilidad por lo religioso. Otros dicen que es por también tú señalaste, que es su apertura hacia el humanismo cívico, ¿no? Hacia la cosa más republicana clásica, la participación, etcétera. Otros dicen que es por esta cuestión de que no es un liberal en economía. Lo cierto es que no es un liberalismo fácil de definir. Quizá el liberalismo en sí mismo no es algo fácil de definir porque es una gran familia intelectual en cuyo seno caben muchas diferencias, como pasa en las mejores familias. Y un punto más con respecto al providencialismo. Sí llama la atención eso, pero yo sospecho que hay dos explicaciones ahí posibles. Cuando él habla de un hecho providencial, ¿no? que le da un terror religioso. Uno puede ser un gesto retórico. ¿Para qué? Para valerse del mismo lenguaje de los contrarrevolucionarios. Así como para Joseph de Maistre la providencia lleva a la contrarrevolución y a la restauración del propio orden, yo creo que él quiere valerse de ese mismo lenguaje providencialista para decir que contrariamente la providencia lleva a la igualdad. Y si no, puede ser su propia interpretación de los evangelios y su convicción de que si Dios había hecho a los hombres iguales, bueno, la consecuencia social de eso tenía que ser una sociedad cada vez más igual también, ¿no? Bueno, eso se me ocurre, Óscar, no sé. Sí, solo comentar muy brevemente porque me parece muy convincente y muy razonable todo lo que dijo Eric, y simplemente preguntarle porque él, o sea, en fin, comentar, porque él mencionó que uno de los motivos en Francia había sido que Aron fue el gran receptor de Tocqueville, y Aron era claramente en ese momento pertenecía a la familia liberal, opuesta a la familia marxista, y eso como que hizo que Tocqueville quedara situado en ese lado, ¿no? Pero claro, eso no explica por qué un pensador, por ejemplo, como Hayek, es tan recurrente en ocupar y en valerse de Tocqueville, ¿no? Incluso yo entiendo que la sociedad Montpellier le quiso poner Tocqueville en un momento, y que tuvo resistencia interna porque era como católico Tocqueville, entonces no. Y siempre me ha llamado la atención como Hayek, no sé si decir usa, pero cita mucho a Tocqueville y pretende usarlo y pretende hacer pensar al lector que él está en exactamente la misma tradición que Tocqueville, cuando basta leerlo un poco, y esto no es ningún pecado estar en desacuerdo con Tocqueville, ¿no? Cuando uno lo lee un poco y se da cuenta que van por direcciones que son bien distintas, ¿no? No sé si es que tienes alguna explicación para eso, pero en fin, yo tenía que hacer un comentario y no una pregunta, pero se me fue una pregunta, perdón, no lo pude evitar. Bueno, a ver, Eric. Oui, juste un mot. Je me suis longtemps interrogué interrogé durante mucho tiempo sobre por qué Hayek retoma de esta forma a Tocqueville, y yo no encuentro solamente una explicación, es que él necesitaba legitimarse de forma histórica, intelectual, profundamente, y que encontró esto en este pensador francés. Es verdad que hay también la página muy famosa de la cuestión tutelar que Hayek consideró como, de cierta forma, adelantado en relación a las críticas que se podrían tener en relación al Estado Providencia. Es una posible lectura de Tocqueville, pero me parece que es una lectura parcial, casi malhonesta. Si no, no tendría otra respuesta, pero simplemente lo que es interesante es que
Hayek creó la Société du Mont Pèlerin para difundir las ideas liberales, y les sorprendería tal vez que casi la llamó de Sociedad Tocqueville, porque pensaba que era el intelectual que representaba mejor sus ideas, pero efectivamente basta tener una lectura un poco rigurosa para darse cuenta que hay un mundo que los separa. Muchas gracias. Bien.